La defensa de Taiwán. Lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a ver qué lecciones se sacaron de la guerra de Ucrania, se están sacando y se podrán utilizar en otros conflictos militares. Lo vamos a hacer fijándonos en el caso taiwanés, un conflicto que está ahí, está latente desde hace mucho tiempo y parece que puede ser ese posible escenario de una guerra a gran escala en un futuro no muy lejano. Hoy vamos a contar con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis, un oyente, pero también un conocedor del arte de la guerra, porque es militar, capitán del ejército español y trabaja en la oficina de inteligencia del Estado Mayor. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Francisco. Pues encantado de estar aquí, contar contigo para ponernos un poco al día de las lecciones, ¿no?, de la guerra desde el punto de vista, ¿no?, de la estrategia, pero sobre todo a nivel táctico y operacional, ¿no?, que es lo que nos vamos a fijar hoy. Habíamos hablado, Guillermo, de ver un poco esas lecciones, ¿no?, que nos pueden dar la guerra de Ucrania. Por desgracia, hay lecciones de tipo políticas que no vamos a analizar aquí. Aquí nos vamos a fijar solamente en lecciones militares. Hay un artículo que te recomendé un poco cuando nos salió la idea, ¿no? Y dije, pues mira, este artículo que acabo de sacar el ISW de una defensa de Taiwán con características ucranianas nos podía servir de hilo conductor, pero es solamente una idea y de hecho vamos a hacer lo que te vaya apeteciendo y hablaremos de las cosas que vayan surgiendo. Pues Guillermo, esta guerra podemos decir que es la primera guerra moderna o la guerra moderna, sí, del siglo XXI. Sí, desde luego, como conflicto convencional, puramente convencional, creo que es el más importante de los que han pasado en lo que llevamos de siglo XXI. Porque el resto de conflictos que hemos tenido hasta el momento han tenido un enfoque mucho más asimétrico, híbrido, como por ejemplo la guerra del Líbano de 2006, la actual precisamente que empieza hace un año y poco, a raíz de los acontecimientos del 7 de octubre en la zona de Gaza e Israel, o la guerra de Georgia, la invasión de Georgia por parte de Rusia en 2008, la guerra de Nagorno-Karabaj. O sea, de tipo convencional puramente, es desde luego la más importante y por tanto la más seguida. Pues vamos a ver un poco, en primer lugar, qué cosas son novedosas en esta guerra para el ISW y a partir de aquí, pues tú vas explicando y también podemos ver un poco qué cosas añades tú o puedes considerar que no son tanto, ¿no? Aquí vienen un poco estas principios o características de la guerra de Ucrania, ¿no? Que lo primero es la eficacia de la defensa aérea y antimisiles integrada, la IATMED, contraataques aéreos y antimisiles incluso intensivos y complejos. Segundo, la capacidad de enormes masas de drones tácticos para crear campos de batalla parcialmente transparentes y limitar el combate a formas posicionales, que eso lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Tercera, la capacidad de los ataques integrados con drones y misiles, tanto aéreos como marítimos, para lograr derribos en misiones e incluso derribos catastróficos de combatientes de superficie mayores y menores. Es decir, uso conjunto de misiles y drones. Cuarto, la expansión de las capacidades de guerra electrónica a escalas y efectos nunca antes vistos en combate. Quinto, el surgimiento de un ciclo de innovación tecnológica y táctica en el campo de batalla extremadamente rápido. Esto es algo que hablaremos de ello, ¿no? Que es la gran innovación. Los conflictos bélicos siempre sacan innovaciones, ¿no? Pero aquí a una escala abismal, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría también apuntar en el inicio del artículo es el entorno, el escenario en sí. Obviamente, en Ucrania se han llevado a cabo los combates principalmente en zonas llanas y relativamente urbanizadas.
enfocándolo a un posible conflicto o sea, una invasión por parte de China de la isla de Taiwán, es un escenario que sería muy diferente y por eso ya anticipo que no todas las lecciones aprendidas en el conflicto de Ucrania pueden ser aplicables, al menos en la importancia correspondiente. La isla de Taiwán es una isla densísimamente poblada. Estamos hablando de una población de unos 24 millones de personas en un país obviamente mucho más pequeño que Ucrania. Además, la población en Taiwán está muy condensada en el tercio occidental de la isla. Los otros 2 tercios orientales son una cadena montañosa muy elevada, con lo cual es un escenario radicalmente distinto de lo que viene a ser Ucrania. Pero bueno, es cierto que hay lecciones aprendidas que obviamente en ese escenario se pueden aplicar totalmente. De hecho, lo primero que tendría que hacer el ejército de la República Popular China para la invasión de Taiwán es un desembarco anfibio, como mínimo cruzar el estrecho de Formosa, que es además son 150 kilómetros de aguas abiertas con unas corrientes bastante fuertes. Es una zona donde se sabe que hay temporales en el mar bastante importantes. O sea, ya es el primer desafío que tendría que llevar a cabo China con vistas a una posible invasión. En este caso, referente al tema de Ucrania, lo que hemos hablado de los drones, hemos visto cómo Ucrania de manera muy exitosa ha conseguido, sin tener una armada como tal, denegar la mayor parte del Mar Negro a la otrora potente flota rusa mediante un uso masivo de drones navales. Además causando la destrucción o anulando gran parte de las unidades de superficie de la flota rusa del Mar Negro. Con lo cual, es de lógica que el ejército taiwanés querrá desarrollar unas capacidades propias en este campo que le permitan o denegar la libre circulación y navegación por parte de la flota china, como causarle en una posible invasión el mayor número de bajas posibles, sobre todo de las fuerzas de desembarco. O sea, yo creo que es uno de los aspectos más importantes que se pueden sacar de la guerra de Ucrania. El uso de Aquí, los drones navales por parte de Ucrania y lo que Taiwán ha podido tomar nota de ello con vistas a afrontar una posible invasión en un plausible futuro. aquí tenemos los drones navales y los drones aéreos, ¿no? El tema que en los navales, empezamos por los navales, hay el dron que se hizo famoso en la guerra de Ucrania, que en el fondo es una lancha rápida, una planeadora casi de un perfil muy bajo, no se le ve, y cargada de dinamita se lanza como si fuese, bueno, un kamikaze contra el barco, digamos, de superficie. Y después están los drones submarinos, que no se usaron mucho en la guerra de Ucrania, pero entiendo que Taiwán sí podría hacer juego de un gran número de estos drones submarinos, ¿no? Es decir, le Sí, daría mucho además juego tenerlos ya preparados. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que Taiwán es un país con un nivel tecnológico bastante alto, con lo cual puede desarrollar, igual que ya ha desarrollado capacidades convencionales tanto en su fuerza aérea como terrestre y naval bastante importantes, tiene el suficiente nivel industrial y tecnológico para desarrollar en este campo una tecnología o tecnologías propias y producir en números importantes este tipo de drones. O sea, yo considero que va a ser el campo en el que la Armada taiwanesa más invierta de cara a futuro. O sea, la capacidad convencional de sus buques no es desdeñable, pero teniendo en cuenta el enorme aumento que ha hecho China de su fuerza naval, a priori tiene muy pocas oportunidades de resistir un ataque masivo. Con lo cual, enfocarlo a una construcción masiva de drones navales, tanto de esos que van por superficie como de los que van sumergidos, yo creo que es una inversión segura. Sí, sí. Yo ahí creo que habría que ver un poco de escenario que nos planteamos, ¿no? Es decir, una batalla de
digamos, naval, no veo a Taiwán enfrentándose a la Armada china. Por otro lado, se va más o menos posicionar esta guerra como un cruce, ¿no?, de un gran río por parte de China, lanzar muchos barcos de guerra, pero también barcos civiles, porque hay una norma en China que todos los barcos tipo ferry tienen que estar diseñados para poder ser usados también como transporte militar, a que aguanten carros de combate y blindados, digamos, en sus almacenes en sus bodegas, ¿no? Después, antes que eso, yo creo que es la pregunta al millón, ¿no? Es decir, claro, esto antiguamente, ¿no? En el día D, ¿no? -2, era fácil hacer una concentración de tropas en el Canal de la Mancha, en el otro lado, ¿no? En la zona inglesa. Con suerte no te pasaba ningún avión de reconocimiento alemán y podías burlar las defensas y atacar y hacer el desembarco en Normandía sin muchas sospechas. Pero a día de hoy, una de las lecciones que aprendimos también de la guerra de Ucrania es que los drones, además de los satélites, hacen que todo lo que se ve es detectado, ¿no? Es decir, una concentración de barcos para hacer un desembarco ya sería casi visto con días de antelación, ¿no? Sí, sí, yo lo veo igual que tú. Estamos hablando de que Taiwán es un país que concentra 24 millones de personas en unos 35.000 kilómetros cuadrados, da una densidad de más de 600 personas por kilómetro cuadrado. Con lo cual, por puro análisis militar, necesitas una fuerza expedicionaria de desembarco muy potente para establecer una cabeza de playa, digamos, con probabilidades de resistir los contraataques de las fuerzas taiwanesas. Obviamente, esto pensando en la guerra de Ucrania, los problemas que tuvieron los rusos para aguantar en el río Dnipro, la pequeña cabeza, digamos, de orilla que mantuvo Ucrania en Krinky y en otros lugares durante mucho tiempo. Si el cruce de un río ya de por sí fue una tarea logística y operativa importante, pues estamos hablando de lo mismo. 150 kilómetros de mar con corrientes, con posible mal tiempo, teniendo en cuenta que además, como bien apuntabas, la probabilidad de poder ocultar o esconder una fuerza de desembarco y una fuerza naval que la escolte tan grande no va a pasar desapercibida a nadie. O sea, se han hecho cálculos de que para una concentración de tropas suficiente necesitarían los chinos mínimo unos 30-45 días de acumulación de fuerzas en la zona. Eso obviamente cualquier país con cierta capacidad de imágenes por satélite o que tenga informantes al otro lado, o sobre todo el tráfico también de comunicaciones que se hace y que puede ser captado por los radares, es muy difícil. Nunca voy a decir que en un conflicto bélico sea imposible algo, porque nunca se da, siempre hay posibilidades, pero es muy difícil conseguir camuflar semejante fuerza sin que la otra parte se dé cuenta. O sea, yo considero que va a ser harto difícil, y más teniendo en cuenta que Taiwán cuenta con el respaldo y la probable colaboración estadounidense en ese tema. O sea, con la capacidad satelital que se tiene y de guerra electrónica, o sea, se verán venir, se verán venir. O sea, claro, si te ven venir necesitas mucha potencia de fuego para que tu ataque sea exitoso, y más con unas defensas como las que llevan los taiwaneses montando desde que se hicieron independientes allá por los años 40 de la República Popular China. Claro, esto hay que partir, ¿no?, de que habría esa concentración de tropas. A mí me viene a la cabeza, ¿no? Y al final la historia nos demuestra que es así, y también viendo un poco lo que es habitual, ¿no?, en esa zona, que es cada X tiempo los chinos hacen unas maniobras que consiste en cortar o intentar bloquear la isla, ¿no? Y hacen estos como operaciones de rodeo, ¿no? Claro, esto es habitual. Pues poco a poco pueden ir incrementando estas maniobras, en vez de hacerla con 20 barcos, de ellos no sé cuántos anfibios, ir cada poco metiendo más, y un día, esto que parecería una de esas maniobras habituales, que fuese el ataque. Sí. Lo digo De porque sería hecho, una me forma de recuerda a mí despistar. sí, efectivamente, o sea, camuflar un ejercicio naval o anfibio
con una invasión. Y además que hay un precedente claro. El inicio de la Guerra de Ucrania. las Malvinas por parte de los argentinos, Mm. dándose como que ciertas unidades argentinas estaban en unos ejercicios y al finalizar los mismos y regresar a sus bases, no los desmovilizaron, no los enviaron a su casa y 2 días después estaban de los cuarteles embarcando en los buques para ir a las Islas Malvinas. O sea, hay un precedente histórico Mm. claro y se podría dar. Hasta que ya digo que es... tendría que montar China un ejercicio de mucho tamaño comparado con los que ha venido realizando hasta ahora, que, ojo, no son desdeñables, estamos hablando de fuerzas bastante importantes, pero vamos, una isla tan densamente poblada como Taiwán, con la capital precisamente en el extremo norte, muy cerca de la costa. Además, las playas de Taiwán, no hay demasiadas playas para poder acoger desembarcos anfibios No, importantes. están en la orilla opuesta, la mayor parte de ellas. Claro. Vaya a poner un mapa, que yo creo que es importante ese mapa para un poco Claro, apreciar esta efectivamente. situación. Y además circunnavegar esa isla pues no es nada fácil y menos sometidos a fuego del adversario. Aquí veis, estos son entrenamientos chinos Uh de -huh. esas operaciones. En cuanto a, claro, lo primero que se podría hacer es un desembarco directo, ¿no? Que me parece muy atrevido. Lo lógico sería comenzar con una salva, ¿no? Una salva de artillería, en este caso de misiles balísticos y de bombarderos, ¿no? Uh -huh. Ahí entra en juego otra lección aprendida, ¿no? Tanto de la guerra de Ucrania como del conflicto de Israel con Irán, ¿no? Que es la posibilidad de que un sistema antiaéreo te dé una buena defensa, que antes parecía casi muy hipotético, pero a día de hoy, ¿no? La tecnología antiaérea puede permitir un paraguas más o menos efectivo, ¿no? Sí, una defensa por capas como tiene Israel. O sea, Taiwán, vamos. Si yo fuera Taiwán estaría gastándome mis buenos 10.000 millones de dólares o lo que cueste, los sistemas Honda de David o la cúpula de hierro o el Arrow. Bueno, o sea, es un sistema por capas lo más efectivo para poder resistir las oleadas de un adversario, tanto como puede ser China, como puede ser Irán o la propia Rusia, antes de que se le agotaran los stocks al principio de la guerra. Pero efectivamente, o sea, unas oleadas descomunales de misiles tanto tácticos como balísticos, tanto de corto como de medio alcance, y bueno, someter a una defensa antiaérea a ese desgaste, porque además, claro, ataques de saturación. Bueno, estamos hablando de que hace falta una capacidad muy potente para aguantar este tipo de ataques que hasta ahora solamente Israel hemos visto que sea capaz de tener con ciertas probabilidades en unos porcentajes de un 80-90%. Sí, sí. Mira, voy a poneros un vídeo de televisión china que juega un poco con esa capacidad que van a tener, ¿no? De atacar la isla de Taiwán. Un poco cómo sería ese ataque, ¿no? Es decir, con salvas primero de artillería. Pero claro, esto ya pillaría de imprevisto a Taiwán. Eso, ahí entra en juego, ¿no? El papel de la inteligencia, ¿no? Que ahí estamos. La capacidad que tenga Taiwán y especialmente Estados Unidos, ¿no? De avisarle de que existe una concentración y una preparación previa para el ataque, ¿no? Claro, bueno, es la típica carrera armamentística que se ha dado a lo largo de toda la historia de la coraza y el proyectil, la coraza y la espada. Bueno, pues Taiwán con su nivel tecnológico ya ha desarrollado en el pasado misiles autóctonos, tiene esa capacidad, sobre todo antibuque, pero en el caso antiaéreo, a día de hoy que sepamos, descansa su paraguas antiaéreo en los sistemas Patriot estadounidenses. Pero ya digo, para lo que pretende China va a necesitar reforzar eso tanto a baja como
alta cota, para interceptar en vuelo todos esos sistemas de misiles del adversario. Ahí se Y me como acaba, hemos visto en la guerra de Ucrania, la capacidad antiaérea que también los ucranianos han desarrollado, tanto con producción propia como con sistemas aportados por los países occidentales, pues los sistemas más potentes, obviamente para la alta cota, e interceptar los misiles balísticos y bueno, digamos de ese estilo. Y bueno, pues como hemos visto el uso de los drones iraníes Shahed, para saturar las defensas antiaéreas, pues supongo que los taiwaneses estarán tomando buena nota del empleo de sistemas cañón. Bueno, pues igual que tenemos aquí en España los sistemas Oerlikon suizos, con la munición, digamos, esta, que se fragmenta y causa, digamos, una nube de pues como una nube como de mini proyectiles para también poder derribar en vuelo tanto los drones de ese estilo como incluso misiles en su tramo terminal de vuelo. Aquí tenemos lo que estás comentando, por ejemplo, esto es un modelo estadounidense basado en el concepto que los ucranianos hicieron con un pick-up, una tachanka, como llamo yo, antiaérea, y hay la modernización, que es esta que tiene Estados Unidos, que veremos esto ya más habitual, ¿no? Es decir, sistemas más o menos automatizados, ¿no? Claro, Antidrones. montar una dirección de tiro a una ametralladora, pero sobre todo algún cañón rotatorio, suelen usar mucho también los norteamericanos, parecido a sus sistemas de defensa de sus buques, los famosos cañones, digamos, de tipo Gatling rotatorios, que consiguen muchísimos disparos por minuto, lo suficientes como para neutralizar estas amenazas. Pues igual que los ucranianos han empleado el sempiterno cañón ZPU-23 de origen soviético, pero bueno, no tanto el cañón, sino el tema de la munición fragmentaria es muy interesante para este tipo de amenazas, porque actúa, pues, como ya sabemos, como si fueran las escopetas, o sea, los cartuchos de posta de las escopetas para, pues bueno, es el mismo sistema de funcionamiento. Y así se pueden usar cañones incluso de cierta antigüedad para conseguir efectos que otras armas más modernas son casi incapaces de conseguir. Sí, sí. Hace Eso falta. hay que volver a los clásicos. Claro, Ahí, claro, no. A mí, por sí, sí. ejemplo, me gustan mucho los sistemas antiaéreos rusos móviles sobre cadenas, el Tunguska y el ZSU-23. Pues bueno, son cañones muy efectivos en cuanto a disparos por minuto, pero claro, el problema es que hay que dotarlos de una dirección de tiro lo Adecuada. suficientemente fina y precisa como para acertar. Y en Esto es igual eso, que Guillermo, el Gepard, cuando Alemania lo efectivamente, cedió, todo el mundo decía que no iba a servir para nada y ahora al final se convirtió en el bueno, efectivamente. esencial en la defensa, ¿no? Hay un problema que tiene esta guerra de Ucrania, mira, es una guerra en la que el dron tiene un papel, pero son drones que por ahora los maneja un piloto, uno a uno. A veces a un piloto puede llevar dos o tres porque deja uno en estado automático mientras maneja otro, pero ya sabemos que existen las manadas de drones, ¿no? Es decir, existen esos fuegos de drones, ¿no? Que en vez de fuegos artificiales se hacen figuritas y se hacen espectáculos Sí, los swarm, los luminosos, enjambres. los enjambres, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo de un enjambre que es chino, que por ahora, bueno, están usándolo, digamos, de modo experimental. Pero claro, imaginamos este enjambre en la que tú das órdenes a las IAs de cada uno de los drones atacar un objetivo humano o vehículo que vean en un lugar. Y claro, esto es un escenario bueno, que complica mucho todo el panorama que estamos viendo, ¿no? Ahí entraría la guerra electrónica. Sí, sí, porque la verdad que este tipo de amenaza es lo suficientemente temible como para, como venía precisamente en el artículo del Instituto para el Estudio de la Guerra norteamericano, para fomentar claramente futuros desarrollos de sistemas de guerra electrónica muy potentes para poder echar abajo semejante nube o enjambre de drones de tamaño minúsculo, porque además cada vez son más pequeños.
Vamos, yo soy de los que piensa que la guerra electrónica va a ser lo más importante que pueda parar los drones en el corto y medio plazo, porque no existen plataformas de armas en número suficiente como para poder abatir cantidades de cientos o drones atacando por saturación un mismo objetivo. Porque si el objetivo lo vale, va a valer más la destrucción del objetivo que el dinero empleado en esos drones, como hemos visto en el conflicto de Ucrania, que a lo mejor para intentar destruir una batería o un lanzador Patriot, los rusos lanzan decenas y decenas de drones Shahed. Claro, eso obviamente es muy difícil de defender y compensa porque cualquier, llámese un lanzador de misiles antiaéreos de ese estilo o el radar de vigilancia o el de adquisición de blancos que tenga dicho sistema vale mucho más que el conjunto de los drones empleados para su ataque. O sea, estamos hablando de estos elementos de una batería antiaérea que valen varios o decenas de millones de dólares. Y se está consiguiendo fabricar drones en masa con costes prácticamente irrisorios. El único problema que veo, obviamente, en el tema de estos enjambres de drones tan grandes es el trabajo de planeamiento que hay que tener detrás para montar un ataque con ellos o fiarlo a los desarrollos en inteligencia artificial que lo hagan obviamente, por las personas. O sea, un equipo de planeamiento de un grupo reducido, aunque sea de 4 o 5, tardaría horas en programar un ataque de ese estilo, cuando una inteligencia artificial lo hace en segundos o minutos. Claro. Ahí, en el tema de las inteligencias artificiales, ahora en lo que es esos sistemas de mando y control, ¿no? Que están ya más o menos informatizados con tabletas, tú eso lo sabes perfectamente, ya algunos de ellos ya no solamente te dan situación de tus unidades, el estado de cada una de ellas, sino que incluso hay una versión israelí, que se me olvidó el nombre, que te da hasta por IA posibles ideas de ataque. Es decir, tú tienes un objetivo que establecer y la IA te dibuja varios escenarios para que el oficial al mando de esa unidad tome unas decisiones y le da porcentajes claro, de acierto. Es decir, es algo que hace va a cambiar la mucho. planificación y hace las propuestas de ataque en base tanto al objetivo como a las circunstancias en las que esté, el entorno. Sí, sí. Yo tampoco me acuerdo ahora precisamente del nombre, pero sé que los israelíes lo han desarrollado y probado en combate. Pues tenemos, claro, en esta guerra de Ucrania, ¿no? Vimos que por la gran superioridad, ¿no? De los sistemas, digamos, defensivos antiaéreos frente a los aviones, la superioridad aérea no se hizo efectiva. Tú, aunque tengas más aviones, no vas a poder volar fácilmente sobre el suelo enemigo, ¿no? Y al final se van a ir a armas con un alcance cada vez más lejano. Es decir, Rusia hubo una época en la guerra que no pudo bombardear masivamente porque no se atrevía a sobrevolar el territorio ucraniano hasta que llegó al concepto ese de la bomba planeadora que ellos no tenían diseñada y copian un sistema que Estados Unidos, bueno, convirtió bombas tontas en bombas inteligentes en la guerra del Golfo y ellos lo hacen ahora 30 años después, pero exitosamente consiguieron lanzar bombas cuando ya no tenían capacidad de vuelo, ¿no? Y eso es algo que Taiwán tendrá que ver, ¿no? Es decir, esta base que tiene esta y otra que os voy a mostrar, tiene dos aeropuertos subterráneos, ¿no? Con pistas no cubiertas solo en búnker como esta, sino completamente subterráneas, podrán volar. Es decir, claro, aquí cuando se produzca el ataque, estos aviones ya tendrán que estar volando, porque si no, van a ser fruto de ataques masivos de misiles chinos, ¿no? Sí, además, teniendo en cuenta que el nivel de inteligencia chino ha subido mucho en las últimas décadas, es bastante difícil que objetivos totalmente estáticos, como es una base aérea, no hayan podido ser identificados y localizados. Es obvio que la cobertura aérea por parte del ejército taiwanés debería darse por descartada y porque, bueno, al fin y al cabo
las fuerzas aéreas chinas son las más numerosas del mundo, que no quiere decir que las mejores, pero por número de aparatos que pueden poner en vuelo es una fuerza gigantesca y se da por hecho que deberían de contar con la superioridad aérea total prácticamente desde el principio. Y esto que las fuerzas aéreas taiwanesas, bueno, tienen también una importancia considerable, tienen aviones de producción propia, con armamento tipo occidental, incluso con armamento autóctono, que han desarrollado tecnología de misiles y de pods de guerra electrónica, tienen una importante flota de Mirage 2000 y de F-16. O sea, tampoco podemos dar por hecho que a China un ataque, por importante que sea, le vaya a salir gratis. Lo que pasa es que, claro, el número se puede imponer. Los chinos tampoco se puede decir que sus aviones sean malos. Desde luego los últimos modelos son de bastante buen nivel. Con lo cual, obviamente, el ejército taiwanés no va a poder fiar, la República de Taiwán no va a poder fiar a poder disfrutar de superioridad aérea sobre el contrario. Pero estoy seguro de que lo han contemplado desde el minuto cero y van a basar la defensa en una guerra más de tipo híbrido para rechazar un posible ataque. Claro, O ahí sea, tendrían que precisamente parar, lo que claro. has estado comentando de las fuerzas aéreas rusas, hay que tener en cuenta que la Fuerza Aérea Rusa, si bien es muy importante el número de aviones y en calidad de los mismos, ha adolecido desde el principio de un enorme problema de pilotos y eso ha condicionado mucho el despliegue de su Fuerza Aérea en todo el conflicto. Porque al fin y al cabo, el enfrentamiento de una Fuerza Aérea contra lo que viene a ser una especie de escudo antiaéreo del adversario, está más pensado en que las defensas antiaéreas reduzcan, digamos, la efectividad de los ataques de la Fuerza Aérea. O sea, los sistemas antiaéreos raramente llegan a denegar totalmente la superioridad aérea. Lo que hacen es aminorar mucho, disminuir mucho la calidad, digamos, de los bombardeos. O sea, lo que pretenden conseguir es que, bueno, la eficacia del apoyo a las fuerzas terrestres disminuya mucho. Y bueno, eso lo hemos visto en el conflicto de Ucrania, en el sentido que Rusia, debido a esta carencia de pilotos en grandes números, no ha querido, digamos, afrontar las posibles grandes bajas en su aviación, porque consideraría que tendría muy difícil reemplazar y reponer no los aparatos, sino los pilotos. Un piloto de combate de aviones de ese nivel se tarda un mínimo de un par de años en que pueda volar con ciertas garantías de afrontar misiones de combate. Pues tenemos el primer escenario, ¿no? Que sería esas salvas, esos barcos que se dirigen hacia la costa. Lo más seguro que Taiwán responde mandando drones navales, mandando los misiles navales que tiene propios y los Harpoon también, lo que tenga a su disposición. Mandará también los drones de mayor alcance, ¿no? Primero, claro, tendrá que tener una observación y ahí entra en juego el papel de los drones, que lo vemos en la guerra de Ucrania, ¿no? Tenemos drones, dependiendo la distancia, pueden ser tipo avión con alas o tipo cuadrúptero, que puede servir como observadores, y esos son de mayor, digamos, duración y autonomía, estarían sobrevolando, en este caso, el mar, y después, cuando encuentran un objetivo, saldrían ya los drones de ataque, que podrían darse en el caso que fuesen ya automatizados, que el propio dron de observación dijese, este me lo atacáis, marca la figura o marca, no el dron, sino el operario, ¿no? Y que saliesen de algún lugar aviones no tripulados de ataque, ¿no? Ahí, claro, entra un problema que cuando hablamos de drones kamikaze, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí, o munición merodeadora, depende de lo el concepto, ¿no? Claro, estamos hablando de pequeño tamaño, claro, para hundir un avión, un barco, un ferry, para hundir una fragata, ahí se nos complica mucho, ¿no? Claro. Para causar daños en un avión, es cierto que basta poca carga explosiva, no tanto ya a lo mejor para destruirlo, sino para derribarlo o que entre en pérdida.
pero también se ha podido ver en el conflicto de Ucrania que, bueno, la destrucción o hundimiento de una plataforma naval de cierto porte requiere de grandes cantidades de explosivo. O sea, fue necesario el impacto de 2 misiles antibuque Neptune para hundir el crucero, el Mosba, en el Mar Negro, si no recuerdo mal, en abril de 2022. Por lo tanto, pues sí, efectivamente, Taiwán requiere de una capacidad antibuque muy potente y sí que se puede dar fe de que lo ha desarrollado. O sea, no solo tiene misiles Harpoon de las últimas versiones estadounidenses, sino además desarrolló en el pasado una capacidad propia, tiene dos tipos de misiles antibuque de diferente alcance, uno de alcance más corto y obviamente más enfocado a causar daños a embarcaciones menores, y otro bastante más potente, pues obviamente para causar daños en plataformas tipo fragata, crucero o incluso portaaeronaves. A ver, Pero sí, sí, el nombre si quieres te lo digo. sí, yo los tengo también por aquí, que los he Xiun buscado. Feng, Xiun Feng. Claro, no los El digo porque la verdad que el nombre es harto complicado Viento Valiente de... 2. Sí, sí, harto El Viento complicado Valiente. de... Sí, sí, pero bueno, que el tema es sobre todo quedarse con que Taiwán no es un país que se vaya a rendir con facilidad, porque tiene unas capacidades propias importantes, tiene un buen nivel industrial y tecnológico, y precisamente basa su disuasión en ello. En que un posible ataque por parte de China o es lo suficientemente contundente y masivo o tendrá visos de fracasar. Porque nosotros los militares estudiamos en las academias que todo lo que vienen a ser desembarcos, tanto de fuerzas navales como incluso los desembarcos de fuerzas aerotransportadas, son las operaciones más difíciles y con menor probabilidad de éxito que existen. O sea Sí, sí. que por eso lo recalco mucho. Me llama la China atención. necesita Sí. proyectar mucho poder sobre Taiwán para poder establecer una cabeza de playa. Y asumir un riesgo de pérdida muy grande. Claro, claro. También es cierto Eh, que China precisamente va a ser el país del mundo que menos problemas en cuanto bueno, cuando la a gente combatir. empieza, Pero bueno, tendrá que cuando asumirlo. empieza a Esto como vivir todo, bien como la todo, gente y eso, Guillermo, sí, cuando la sí. gente empieza a vivir bien, las sociedades se acomodan Pienso ya, igual, pienso igual. ya no Obviamente, empieza cada eso año tan que fácil eso pasa, ya. Eso. claro, claro, pienso como tú. También puede Cada ser año que que incluso. pasa, Mm, cada año que pasa que la sociedad china crece, digamos, en términos de grado de civilización, de asunción de comodidades, de adoptar costumbres, digamos, más propias de los países occidentales en cuanto a calidad de vida, servicios públicos, ansias de democracia y derechos humanos, cada año que pasa, menos probable es que un régimen como el chino pueda afrontar el coste popular y social que conllevaría pues una invasión militar con muchas bajas. Pero mm, bueno, los regímenes de este estilo, igual que lo estamos viendo con Rusia, viven de ello y también claro, claro. supeditan su supervivencia a la consecución de estos éxitos militares. Mira, estos son drones que estoy en la página del Ministerio de Defensa de Taiwán. Esto es un dron al que le dieron una escopeta, es decir, es de fabricación propia, ¿eh? Esto Sí, es sí. munición moledora. Y después tienen este dron ya a gran escala de fabricación también propia. Sí, sí. Taiwán, lo que hemos estudiado de sus Fuerzas Armadas, eh, impresiona la capacidad propia que tienen, y teniendo en cuenta que el escenario es un escenario muy difícil para una campaña militar en cuanto a, pues como ya hemos dicho, una superpoblación que tiene, digamos, en las zonas, digamos, de la costa oeste, donde se concentra la mayor parte de sus 24 millones de habitantes, como las zonas montañosas, que a la hora de defenderse de una posible invasión también tendrían mucha importancia. Claro, claro, es que, a ver, voy a volver a poner el Google Earth, que me parece importante.
que veamos esto que estamos comentando, cómo el país está dividido más o menos en 3 partes: la costa, que es una planicie que va hacia China, una cordillera central y después una costa muy, digamos, muy de desfiladeros, de un poco Muy agreste, pequeñas sí. calas, Muy accidentada. Sí. Ahí, espera, que perdí el Google Earth. Aquí. Tenemos esta planicie que es donde vive la población, Sí. la mayor parte de la población, que también, claro, es donde sería el objetivo principal. Este sistema montañoso muy poco habitado, que daría lugar a una guerra de insurgencia pequeña, a pequeña escala, porque estamos hablando de algo pequeño. Y después esta zona trasera, ¿no? Que aquí hay muchas playitas también, es decir, hay una zona también, pero bueno, son playas que me parece que la ventaja que tiene esta zona es que al ser de piedra, para los vehículos pesados es mejor que la zona más frontal de China, que es más de marisma. Aquí podemos ver una marisma, Sí. arrozales, que tampoco son muy buenos para meter cientos de blindados por ahí. Otra playa con otras rías. Si te fijas, es que es característico. Hay una especie de bahías no sedimentadas que todavía están en forma de bahía, no se llegan a sedimentar plenamente. Con los siglos, estos ríos convertirán esto en campo, pero aquí estamos viendo que todavía otro marisma previa a una ciudad que dificultaría también una operación anfibia solo casi a la entrada del puerto. Bueno, esto hay que tener en cuenta, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, además hemos estudiado, se ha estudiado por parte de ciertos países que los lugares donde se podría ubicar una cabeza de playa en la costa oeste de Taiwán son escasos. Obviamente Taiwán podrá minar dichos accesos, lo cual no tiene por qué impedir un desembarco, pero sí que lo puede ralentizar mientras los buques de desminado están trabajando en ello. Y obviamente todo eso bajo fuego de las fuerzas de defensa. Son pocos lugares, presumiblemente estarán muy, muy bien defendidos y además yo soy de los que piensa que, bueno, igual que los rusos intentaron en los primeros días de su campaña contra Ucrania tomar Kiev como lugar neurálgico de la toma de decisiones, el objetivo prioritario por parte de los chinos va a ser pues bueno, el extremo noroeste de la isla, que es donde está la capital, Taipei, y sus arrabales. Pero estamos hablando de ahí viven millones de personas y va a ser una mezcla de desembarco de Normandía con lucha calle por calle como se da en Gaza o en Fallujah sí, en la campaña de 2003 de Estados Unidos, en Irak. No, y bueno, el tema es después, claro, el tema, cómo se hace el enfoque de la defensa, ¿no? La defensa es completa para evitar una conquista o es dilatoria para hacer que lleguen los estadounidenses a ayudarte, ¿no? Es decir, claro, sí, el tema es cuánto tiempo tengo que resistir eternamente, voy a estar solo o me van a venir a ayudar. Claro, y ahí entra en juego, ¿no? Otro tema que sería para hablarlo ya, pero ahí tú estás más limitado y no puedes hablar tanto como yo, de la importancia. Mira, esto lo voy a hablar yo. Tú, Guillermo, nada, vale, tú caes ahí. Una de las lecciones que también aprendimos de la guerra de Ucrania es que los intereses de los países cambian con el tiempo. Es decir, cuando Ucrania era esencial para el gas europeo, porque todas las tuberías pasaban por Ucrania, pues su estabilidad era importante. Cuando se planteó otros sistemas de gasoductos, parecía que no era tan importante Ucrania y su estabilidad. Y de hecho, en su año 2016, creo que fue, Trump fue el que se negó al Nord Stream 2, porque decía que Ucrania perdía ese valor estratégico que tenía y cosas de la vida demostró que es cierto. Si hubiese otro Nord Stream, perdería valor. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque Taiwán tiene dos valores. El portaaviones que tienen ahí aliado enfrente de China, tiene también el cierre al Pacífico de China, lo veremos después y lo veremos si quieres en un mapa del papel estratégico, que ahí sí puedes hablar. Y después, para mí otro valor que tiene China, Taiwán, o la China nacional, como se llamaba antes, es
su fabricación o su monopolio casi exclusivo de los chips de última generación. Es decir, es la fábrica del mundo de chips. El 70-80% de los chips de última generación se hacen en Taiwán. Pero Taiwán acaba de hacer una cosa que, por un lado, lo entiendo, pero por otro lado no. La TSMC, que es la mayor fábrica taiwanesa de chips, creó una fábrica en Estados Unidos que ya está produciendo y en eficiencia es más eficaz que las que hay en Taiwán. Eso hará que pierda valor estratégico. Lo digo, hasta ahí puedo leer. Es decir, ahí entra en juego después también, ¿no? Situaciones, iremos viendo cambios de bueno, hombre, Taiwán es independiente, pero es China, ¿no? Es un solo país, Para claro. muchos países Claro, es claro, China o forma parte claro, de claro, China. claro, O sea, es un país no claro. reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. No, países que lo reconocen, muy pocos. Es Son decir, contados. son países que no son reconocidos casi por nadie. Por ejemplo, uno que lo reconoce es Somalilandia y se reconocen mutuamente. Pues os lo digo, que todo puede cambiar fácilmente, ¿no? Sí, sí, los intereses evolucionan en función de contextos de tipo geoestratégico, comercial. Y bueno, efectivamente, como hemos visto en el conflicto de Ucrania y en el caso de Taiwán, puede pasar exactamente lo mismo. Que la importancia que tuvo durante, pues bueno, desde los años 40, 50 para confrontar a la China continental, a la China comunista, pues por entonces fue muy importante, se le dio ese apoyo. Y quién sabe en pleno siglo XXI si a alguien le compensa, obviamente, Claro, estas son disquisiciones de tipo estratégico para esos países ahí involucrados en la política del Pacífico, en este caso sobre todo Estados Unidos. sí, Pero sí. no solo Estados Unidos, sino también Japón y Corea del Sur, que son los más próximos a Taiwán, en el sentido, digamos, de alianza. Y porque Y obviamente Filipinas. todos están unidos por el temor a un crecimiento desmedido de China en el ámbito, pues bueno, geoestratégico que les limite, condicione, imposibilite su prosperidad y desarrollo. Sí, sí. No, es que dicen aquí que no dieron la de 2 NN, es cierto. Si la dan ya es la pérdida completa de la capacidad. Aquí una cosa que, Guillermo, que tiene que ver con la defensa, ¿no? Que al final es el papel que ocupa esta ficha, ¿no? En la geoestrategia de la zona, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la política bueno, las cuentas de collar, ¿no? De chino, ¿no? Las perlas de su ruta comercial, ¿no? Y va creando unos puntos, unos puertos, unas islas como las islas Spratly, que van conquistando al mar y quitándoselo a sus vecinos, ¿no? Con la teoría de las 200 millas y cada vez que conquista un peñón, otras 200 millas más. Y se va a hacer con el mar de China meridional, ¿no? Pero lo interesante es que, ¿no? Esa primera capa que protegería el comercio chino con Occidente, ¿no? Pero con Estados Unidos necesita atravesar la primera capa, que sería Filipinas, Taiwán y Japón, ¿no? Ese sistema que le protege. Y posteriormente estaría ya la protección que tiene Estados Unidos con la isla de Guam, ¿no? Claro, tiene un papel esencial, Taiwán. Es decir, Taiwán es esencial para el plan de defensa estadounidense como primera barrera, ¿no? Efectivamente, sería la primera capa, digamos, para afrontar un despliegue naval o aeronaval chino y por lo menos condicionarlo. Además, sabemos de que recientemente Estados Unidos ha licitado obras muy importantes no solo en la isla de Guam, sino en otras pequeñas islas del Pacífico, donde tenía hasta ahora pequeñas instalaciones minúsculas o aeródromos de muy poca entidad. En este mismo año ha licitado contratos muy importantes para aumentar o reasfaltar pues bueno, nuevos aeródromos o expandirlos con vistas a montar un despliegue defensivo en la zona del Pacífico Oeste, tanto para contrarrestar a China como en caso de un posible ataque chino a algún aliado suyo en la zona para desplegar desde allí su fuerza aérea. O sea que, bueno, y claro, lo que estábamos hablando del tema de la cercanía también de Filipinas a Estados Unidos, motivada sobre todo por los roces que está teniendo con China en sus aguas territoriales por la posesión de varios islotes
que alguno de ellos es básicamente un barco filipino encallado en un arrecife y que están llegando incluso ya a las manos las tripulaciones filipinas y chinas en la zona. O sea, está siendo como la versión más oriental de los roces que tiene con India en su frontera del Himalaya, que Sí, se sí. pegan con palos y con las manos. O Aquí sea, es ya con está dándose mangueras. en Filipinas. Sí, sí. Aquí con mangueras. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver una cosa que tiene que ver con la isla, que no lo expliqué antes, me parece. Claro, cuando hablamos de la isla de Taiwán, claro, lo simplificamos claro, a la gran isla de Taiwán. Pero existen otras pequeñas islas que Sí, forman también parte del el archipiélago archipiélago, de justo. pescadores, sí. Uh-huh. Este que tenemos aquí. Y después hay unas pequeñas islas que están por aquí, Uh-huh. que no me acuerdo cuál es esta. Creo que es esta, Kine Country. Uh-huh. Creo que esta es esta, ¿no? Sí, me suena que es esa. Sí, la verdad que claro, defender algo tan sumamente cercano y bajo, vamos, a una distancia tan minúscula de la costa china, No, es una locura. se da por descontado que no se va a defender. O sea, no, yo desde el punto de vista militar no le vería sentido. Pero en cambio, el archipiélago de pescadores, o llamado en esa zona le llaman Penghu, sí que obviamente sería el primer objetivo o uno de los objetivos de la primera oleada de invasión china y se da por descontado que están muy bien defendidos. Se ha construido durante décadas líneas de búnkeres, redes de túneles subterráneos. O sea, la defensa del archipiélago de Penghu, bueno, se asume que va a ser muy costosa en un posible conflicto. O Además, sea, son muchas islas la posible comunicadas por invasión puentes. por las fuerzas chinas. Sí, estoy viendo que son islas comunicadas unas con otras por puentes. Sí, Mira, aquí tenemos una base también de artillería costera, sí. Uh-huh. que seguro que hay una cosa que, si te fijaste en fotos que estoy poniendo, ellos van a emplear los carros de combate para ir parando también las primeras lanchas de desembarco que vengan hacia ellos. Es decir, estarán ocultos en la retaguardia y cuando ya se acerquen las lanchas saldrán hacia las playas. Van a hacer algo que en Normandía, me acuerdo perfectamente que era la instrucción de Rommel, de atacar a los estadounidenses en las playas, no dejarlos desembarcar, ¿no? Y yo creo que es lo que van a optar. Viendo todas las fotos propagandísticas, parece que van a disparar a los que se acercan, no van a dejarlos desembarcar y dispararles Sí, una vez que desembarquen, como es otra opción. Hay las dos opciones, ¿no? sí. Sí, claro, a mí me ha recordado también a la película esta de las banderas de nuestros padres o de Clint Eastwood, tanto la versión, digamos, desde el punto de vista norteamericano como japonés si no me equivoco, era Okinawa, ¿puede ser? Banderas de No, nuestros Iwo Jima, padres. Iwo Jima, Iwo Jima. Eso, de Iwo Jima. En Iwo Jima los dejaron entrar. Sí, sí. Claro, es que a eso me refería, para que se vea el cambio de concepto defensivo que, bueno, que mi admirado Rommel ejecutaba en Normandía con un escenario diferente, porque, bueno, la idea de Rommel era afrontar la invasión en los primeros metros de playa y no dejar que la cabeza de playa se pudiera tomar o expandir rápidamente, porque daba por hecho que la superioridad era tan abismal que si conseguían establecer una defensa de playa ya no había capacidad de retaguardia, que Rommel lo sabía, que tenía unas capacidades terrestres, si no recuerdo mal, eran 2 divisiones Panzer. O sea, el cuerpo de ejército alemán en el interior no iba a tener capacidad suficiente como para hacer retroceder a las fuerzas invasoras de vuelta a las playas. Por eso, y sobre todo también por la enorme superioridad aérea que tenían los aliados de sus aeródromos en el sur y este de Inglaterra. En el caso de Iwo Jima, precisamente la idea fue la contraria, aprovechar. Claro, a eso me refiero también mucho por la importancia que se le tiene que dar al terreno siempre en un conflicto militar. O sea, la Normandía llana no se puede, llana y boscosa, o relativamente con vegetación tipo bocage, no se puede defender igual que una isla pelada como era Claro. Iwo Jima. O sea, en este sentido, el mando japonés asumió que defender las playas era un suicidio y se acogió a una defensa en las rocas, en los roquedos de las colinas y montañas, eso, una isla rocosa.
Y en el caso de Taiwán pasa parecido, porque el archipiélago de pescadores es relativamente llano, pero la isla en sí de Taiwán, como ya hemos estado viendo, es bastante diferente. O sea, tiene varias zonas y cada zona con unas características propias Sí, sí. Preguntan para aquí, la claro, defensa. sí, sí, claro, en esa primera, a ver, hay que entender, los misiles tienes que pararlos, los barcos, atacarlos con los drones navales, con misiles navales o con drones de gran tamaño. Pero después, cuando empiecen a salir las lanchas de desembarco, porque van a tener que haber lanchas de desembarco, ahí ya puedes atacarles con enjambres de drones pequeños que pueden ir, vale, puede que no hundan las lanchas, pero van a ir ralentizando, desorganizando las Efectivamente. tripulaciones y muchas de las lanchas de desembarco son siempre abiertas hasta a día de hoy. Entonces pueden destruir un carro de combate como lo destruyen en la guerra de Ucrania y eso llevaría al hundimiento después de la lancha o que la lancha siga flotando Sí, con o que el dron hundido, quedarían con el inservibles. tanque. Porque Sí. claro, si al fin Sí, y al cabo no puedes embarcar a un carro operativo, claro. pues bueno, da igual que llegue a la playa. O sea, Sí. pero efectivamente, esta defensa un poco por capas también me lleva a enumerar otra de las características que tiene el ejército taiwanés y que le hemos visto al ejército ucraniano para contrarrestar la superioridad numérica rusa en muchas partes del frente, que es la descentralización a nivel pequeña unidad. O sea, si el mando taiwanés da por hecho que la invasión se va a producir, tiene una cadena de mando montada de tal modo que las células de defensa son a muy pequeño nivel, de tal modo que aunque las fuerzas chinas destruyan o disminuyan la capacidad de mando y control de alto nivel del ejército taiwanés, digamos, las pequeñas unidades a nivel sección, compañía o pelotón van a poder continuar la lucha sin necesidad de órdenes concretas por parte del alto mando. O sea, se les van a dar órdenes muy sencillas, Sí. órdenes de pequeña entidad, de defender esta playa o esta colina o esta zona o esta carretera y una vez conocido el propósito de este mando, no requerirá de más conexiones mediante comunicaciones o transmisiones con el alto mando, porque obviamente en una campaña militar de este tipo las Fuerzas Armadas chinas van a atacar el primer día de combate es la estructura de mando y control, pues igual que hizo Estados Unidos cuando atacó Irak, tanto en la Primera Guerra del Golfo como en la de 2003, o como el primer día las fuerzas rusas llevaron a cabo contra las fuerzas ucranianas. El tema es que si tienes diseñado unas fuerzas que no necesiten, digamos, para poder operar de ese alto mando, la defensa no tiene por qué resentirse. A mí me recuerda mucho que se ha estudiado mucho la capacidad muy pequeña unidad que hicieron los chechenos cuando defendieron Grozny o Hezbollah, lo que ha tenido montado en el sur del Líbano para contrarrestar a las fuerzas israelíes. O sea, una descentralización de la capacidad de mando y control de las unidades. Sí. Y después lo que es negación, ¿no? Negación de área en el agua, en la tierra, en todos lados, ¿no? Claro, Es decir, no es atacar, sino negar al otro el espacio, ¿no? Es decir, esto es claro. muy importante, lo que la misión de Taiwán. La misión de Taiwán es negar el espacio a los chinos, ¿no? Claro, el de negar o de forma simultánea o ir erosionando poco a poco la capacidad de las Fuerzas Armadas chinas, tanto en el aire como la naval, como una vez llegados a tierra. O sea, el sumatorio de todo eso es lo que tiene que llevar a una defensa eficaz y a rechazar el ataque. O sea, no, en los conflictos modernos va a ser muy difícil, como hemos visto en el conflicto de Ucrania, que una capacidad concreta o incluso dos, póngase la naval o la terrestre, o la capacidad de fuerzas paracaidistas, o un asalto aeromóvil, o incluso el pleno dominio o superioridad aérea, conlleven el vencer en el conflicto. O sea, es un sumatorio y como tal ha de entenderse a la hora tanto de establecer las líneas de ataque como las de defensa por parte de ambos contendientes. Pues si quieres, más o menos tenemos la visión y algo que podemos añadir, que es la capacidad que tiene Taiwán y China también, no se puede negar, de mejorar durante el transcurso de la guerra, si se alarga,
las medidas. Es decir, si yo hago un arma, el otro aprende a hacer un escudo, en nada, en 4 días, te hago yo un arma mejor. Y si el otro hace un escudo mejor, te cambio yo también el escudo. Porque esta Claro. guerra de Ucrania nos demostró que ambos bandos, de una manera u otra, centralizada o descentralizada, tienen una capacidad de innovación muy rápida, ¿no? Es decir, las guerras siempre aceleraron el conocimiento humano, pero yo creo que estas guerras actuales lo van a hacer mucho más hasta el punto que llegan a destruirla. Pero bueno, en ese tiempo, ¿no? Lo van a acelerar mucho, ¿no? Claro, obviamente, pues la capacidad tecnológica de los contendientes determina mucho su capacidad de reacción a la amenaza, de la evolución de sus propios sistemas de armas para afrontarla y, bueno, en el caso tanto de Rusia como de Ucrania lo hemos visto porque ambos tienen un potente nivel en esos términos, pues igual que China y Taiwán, la diferencia tecnológica entre ambos no es tan grande como la gente a pie se puede pensar o esperar, sino que es relativamente pequeña. O sea, por eso estamos diciendo de que el tema de los números por sí mismos no tienen por qué ser decisivos, sino, obviamente, la prolongación de un conflicto deviene en las probabilidades de vencer o de ser derrotado por parte de los contendientes. O sea, esa Bueno, evolución, esa capacidad de aprendizaje siempre se ha dado en la guerra y en los conflictos modernos, que se tienen las herramientas tecnológicas para aprender más rápido e implementar aún más rápido ese aprendizaje en nuevos sistemas de armas o en nuevas armas que contrarresten las del adversario. Esa es la carrera armamentística del siglo XXI. bueno, pues hay que tener en cuenta cuando haces los power balance estos, ¿no? De los países, ¿vale? Tú puedes tener 2 millones de soldados, pero no significa que los puedas llevar los 2 millones a la isla de Taiwán. Claro. Es decir, no tienes capacidad de pegarlos todos juntos para montarlos en un barco, ¿no? Aparte, Taiwán sí va a tener su millón en su isla, y los tiene allí, que es 1 millón, lo que yo vi de cifras entre reservistas, todo ese Bueno, sistema que incluso tengan 4 de activación. millones 4, ¿no? con cierta formación militar que pueden oponer algún tipo de resistencia. Obviamente no es lo mismo los reservistas que han tenido su formación militar más reciente que los que fueron desmovilizados hace 20 años. Pero bueno, Claro. sí, lo basan en que puede ser un escenario en el que desplieguen varios millones de reservistas y de tal forma que un avance desde las playas hacia el interior se ha ralentizado, incluso frenado en muchas partes de la isla, causando obviamente importantes bajas a las fuerzas chinas, porque además el despliegue que tienen de armas tanto anticarro de corto alcance como de alcance medio es bastante importante. Claro, es importante eso entenderlo. Es decir, tú puedes tener 3.000 carros de combate Taiwán y el otro 6.000 China, pero claro, China no los puede desplegar en el escenario de Taiwán, mientras que Taiwán los tiene desplegados. Claro, entonces tienes que hacer una concentración de tropas en una operación anfibia, en una superioridad proporcional, pongamos, de 8-1. ¿Cómo vas a reunir tú contra un ejército factible de 1 millón de defensores a 8, ¿no? Es decir, eso ya implica que habría una salva de misiles previo para destruirla durante, yo digo, No, y semanas. aparte que se van a ver venir, porque la acumulación de tales volúmenes de fuerzas en la costa china, con los satélites de observación terrestres que hay hoy en día, se van a ver con mucha antelación, porque mínimo se van a necesitar 30 a 45 días para acumulación de fuerzas y de los recursos de dichas fuerzas para una campaña militar. O sea, todo lo que conlleva de combustible, posicionamiento de munición, depósitos de combustible, vehículos, todo eso no se va a poder ocultar o va a ser muy, muy difícil. Con lo cual se le va a dar tiempo como ya pasó en el tema de Ucrania, cuando la acumulación de fuerzas en Bielorrusia, se le va a dar suficiente tiempo a Taiwán tanto para prepararse, perfeccionar sus defensas, como para la llegada de posible material extranjero en su ayuda. O sea, que países aliados aporten capacidades o refuercen capacidades del ejército de Taiwán con armamento cedido, donado, entregado. O sea, como ya vimos en el caso de Ucrania, cuando las semanas previas a la invasión rusa de febrero de 2022 llegaron enormes cantidades de armamento contracarro de corto y muy corto alcance, que obviamente los primeros días del conflicto fueron
no voy a decir decisivos, pero fueron muy importantes para causar estragos en las filas rusas y en las columnas mecanizadas y acorazadas del ejército ruso. Pues pasamos a las preguntas del público, a ver si nos van dejando alguna pregunta. ¿Hay alguna? Ya te lo voy a decir yo. Mientras tanto, estas imágenes que estáis viendo es de un vídeo un canal que tengo que se llama Mundo Maravilloso 4K, que me puse un día a hacerlo y voy haciendo países que me interesan o que quisiera conocer. Y este es el vídeo sobre Taiwán. Ahí os invito a verlo. Aquí en YouTube, Un Mundo Maravilloso 4K. A suscribiros ahí. Ojalá pueda ir a grabar con el dron ahí. Lo veo difícil. Pues, Guillermo, vamos a ir a las preguntas. A nivel política, China tiene influencia sobre una parte del espectro. ¿Sería más fácil una conquista desde dentro? Bueno, esto, yo viendo las elecciones, hay un partido que sí que tenía cierta vinculación con China. Después está el Kuomintang, que es el partido, junto con el Partido Comunista, que tiene presencia en China. Es decir, en el Parlamento chino todavía hay miembros del Kuomintang que, a ver, no digo que se quieran unir, lo que pasa es que se consideran chinos. Y es factible una unificación algún día. Pero después hay los partidos más, el que está en el poder ahora mismo, que es independentista. Ya se consideran taiwaneses. Yo creo que ahí es el problema que podemos ver, ¿no? Que aumente un porcentaje del independentismo, ¿no? Sí, efectivamente, la democracia taiwanesa bascula normalmente entre dos grandes partidos, uno de corte más independentista, nacionalista, heredero del Kuomintang, digamos, que se acogió, que se refugió en la isla después de ser derrotado por las fuerzas comunistas de Mao. Y obviamente abandera la independencia de la isla en contraposición al régimen comunista chino. Y es cierto que hay otro partido que es más cercano a Pekín, más partidario de la unificación por la vía pacífica, que de hecho ha ganado varias veces las elecciones. Ahora mismo no, porque este año hubo elecciones y Sí, ganó estamos precisamente el nosotros. Partido Nacionalista. Pero si no me equivoco, los anteriores eran del otro corte. Y a ver, hay cierta cercanía, incluso sintonía a nivel diplomático, pero los esfuerzos de China hacia una reunificación pacífica nunca han ido muy allá, porque de momento no hay un consenso en la población taiwanesa para unificarse con China sin renunciar a algún tipo de sus derechos sociales o derechos humanos. O sea, la fórmula que propone China, más cercana, digamos, a lo que se estableció con Reino Unido por ¿Con Hong Hong Kong? Kong o en el caso de Macao con Portugal, que es una especie como de doble vía, de Sí. somos un país ¿Dos sistemas? cerrado y oligárquico, pero allí se permite un cierto grado de democracia muy, digamos, ¿cómo diría yo? Un cierto nivel de democracia muy tutelada. Controlada. Muy controlada y tutelada, con cierto nivel de censura, Sí. cierto nivel de que se restringen ciertas libertades. Esto obviamente de la población taiwanesa, que la mayor parte de ella ha crecido en un ambiente democrático y de plenitud de derechos, pues la mayor parte es de momento contraria a dicha No, reunificación. la gente Obviamente, más joven, el claro. porcentaje es claramente independentista. Claro, la población sí que se sabe que se siente en cierta proporción china, como de etnia china, pero desde el punto de vista político, de momento no hay un gran apoyo a reunificarse, digamos, renunciando a cierto tipo de derechos. O sea, no quieren pertenecer a la República Popular China por el mero hecho de ser un país poderoso, sino que prefieren salvaguardar su pequeño país con sus libertades sin ningún tipo de cortapisas y con un alto nivel de vida en la mayor parte de las capas de la población. Estamos hablando de que Taiwán es un país en torno al puesto 25 en cuanto a los índices de desarrollo humano, PIB per cápita, o sea, no se da una situación como para que la población esté ni mucho menos animada ni desesperada por unirse a China renunciando a nada. A día de hoy, por lo menos. No, sí. Por ejemplo, espera, el PIB per cápita. Espera, es que quería verlo, la diferencia que había entre uno y otro. Aquí lo tengo. El PIB per cápita de Taiwán son
espera, no, esto es 8.700. Y no puede ser, espera, que hay algo raro. Es que me lo no me lo compara. Bueno, el puesto 21 tengo yo en torno al 21-22 en cuanto a estimación de 2023. Pero No, ¿y de China en cuál está? 2021, casi $70.000 per cápita. Taiwán, en el caso de Taiwán. Vale. Y el otro anda. No, en esta que yo tengo es 11.000 China y 29, y 30.000 Taiwán. Pero me parece poco 30.000 Taiwán. Porque Taiwán yo creo que tiene más que España de per cápita. Bueno, Sí, pero vamos bueno, a el más tema es que hay preguntas. una Sí, sí. diferencia lo Sí, sí, suficientemente importante como para para no que, bajar. claro, no sea demasiado Sí, atractivo. sí, sí. Para mejor todo el mundo quiere ir. Para igual o peor te quedas como estás. Ellos nos han pedido. Espera, ellos no han pedido capacitaciones a los ucranianos para el manejo de drones en combates urbanos. No sé, no sé. Yo sé A que día de Ucrania quiere hoy, dedicar, yo creo que Ucrania quiere dedicarse a exportar drones, pero no sé si a Taiwán. Taiwán tiene su industria de drones también. sí, tiene su capacidad industrial bastante importante, pero es que además hay que tener en cuenta que Ucrania es un país que está actualmente en guerra. O sea, está Claro. bastante imposibilitado de prestar un gran nivel ni de asesoramiento ni de producción, porque es que tiene que abastecerse a sí mismo para contrarrestar la invasión rusa. Con lo cual, una vez finalizado el conflicto, yo estoy seguro que Ucrania va a ser uno de los grandes proveedores de armamento y tecnología militar a nivel mundial, porque las inversiones que ha hecho durante el conflicto en sistemas de armas que han resultado bastante o muy exitosos, y todo el mundo ha tomado nota de su buen nivel y su buen hacer. Sí, sí. Vamos a un tema de los drones, ¿no? Que es el tema de los drones submarinos, que os invito a ver este programa con Fede Superville, en el que habla de los drones submarinos, los UUV, que se habla muy poco de ellos, y estos, según él, son peligrosos para las armadas, estos drones submarinos. Si Taiwán apuesta por ellos y va a tener capacidad tecnológica para su guiado, incluso los pueden lanzar en remoto que vayan buscando el objetivo más interesante, porque en esa zona va a ser todo barcos chinos y los pueden lanzar como pirañas a buscar víctimas que huelan sangre, ¿no? Bueno, yo sí que apostaría por estos, porque estos son difíciles de parar. Los drones de superficie con unas ametralladoras te los paran, pero estos no. Sí, efectivamente hemos podido ver cómo las fuerzas rusas han desplegado helicópteros para batir con sus ametralladoras de a bordo los drones de superficie naval. Pero claro, los que van por debajo del agua son mucho más difíciles tanto de rastrear como de acertarles. Y además que, como diría, supongo que mi colega Fede Supervielle, lo bueno de esos que van por debajo del agua es que las partes más vulnerables de los buques También. son cuanto más abajo de la línea de flotación, mejor. O sea, porque los daños que causan son mucho más difíciles de contrarrestar o de cerrar una vía de agua. O sea, no es lo mismo en la línea de flotación que mucho más abajo. Con lo cual, la cabeza explosiva que lleven puede hacer estragos en un buque si da en una parte tan sumamente vulnerable. Pues dicen aquí que tenemos un poco más de PIB que Taiwán, unos 5.000 euros. Vamos a otra pregunta. ¿Tiene Taiwán un plan para destruir su industria de microchips en caso de no poder repeler ataque chino? Bueno, eso seguro. O sea, bueno, salvo que hay una tradición interna y que alguno tal, pero yo seguro que eso lo tienen como objetivo. Es decir, no van a dejar A que ver, entre. se parte de la base de que Taiwán actualiza constantemente sus planes de defensa, y la defensa económica, industrial o empresarial también es importante en dichos planes, y las capacidades propias de índole estratégica, como es el tema de los microchips, se da por descontado que hay un plan para evitar que caiga en manos chinas en caso de un ataque, y ya tendría que ser cosa de una quinta columna, que se suele decir, que dicho plan se viera frustrado, pero yo estoy totalmente convencido de que ese plan existe, porque es que existen en países de nuestro tipo índole también. O sea, Sí, sí, claro, sí, por sí. Me supuesto que los imagino países entonces, sí, avanzados sí. tenemos planes de contingencia, de los cuales obviamente no puedo dar No, no, no. detalles,
pero planes de contingencia para que ciertas capacidades estratégicas no caigan en manos del enemigo. Y en el caso de Taiwán es su mayor capacidad y por lo tanto la buscará defender a toda costa y lo más seguro es que el plan se base en cuanto se sepa de los preparativos de una posible invasión china, desmontar las líneas de montaje y extraer del país en dirección a Estados Unidos o a donde sea dicha tecnología de producción. Sí, bueno, Bueno, pensamos que desmantelar una fábrica es cosa de meses y si es necesario, en unos pocos días desmontan lo que haga falta, lo meten en unos helicópteros de transporte o en un avión de transporte o 2 o en 5, los que hagan falta, y se lo llevan. Y si no, tierra quemada, que quede nada. En Sacramento o en Pittsburgh y a producir allí. Y a comprar armas para la recuperación. Efectivamente. Sí. Y mientras la defensa se sostiene ahí en las zonas montañosas y tal, pues bueno, Dios proveerá. Pues preguntas para ver si tengo. Había una por ahí que espera, a ver si la encuentro porque la vi en el chat. A ver si no, nada. ¿Cuál era la pregunta que había hecho un chico? No, a ver. Espera un segundo, Guillermo. Aquí que esté invitado. No hay más preguntas por ahora. Bueno, aquí hay una. Y al contrario, en caso de guerra, el mayor riesgo no le sería para China, ya que quizás los chinos quieran ser taiwaneses. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, el mayor riesgo que tienen sabido los chinos, de hecho, se supo por fuentes abiertas, que los primeros días de invasión de Rusia de Ucrania, hubo reuniones de muy alto nivel en Shanghái, que es la capital económica china, reuniones de muy alto nivel de dirigentes chinos con, digamos, la parte económica que lleva el país en cuanto a grandes empresarios, grandes banqueros, para ver cuánto podría afectar a China una campaña masiva de sanciones como la que se le impuso a Rusia en caso de que ellos invadieran Taiwán. O sea, hubo una serie de reuniones de muy alto nivel para básicamente preguntar si nos montan estas sanciones, ¿para cuánto tiempo vamos a poder aguantar? ¿O cuánto nos va a durar el oro del Banco Central? ¿O cuánto o los lingotes de oro? ¿O las reservas? ¿O los fondos que tengamos posicionados en el extranjero? O sea, se da por hecho que obviamente la reacción occidental sería de sanciones económicas en todo el espectro económico chino y que es donde obviamente les podría hacer mucho daño. Y bueno, pues cómo contrarrestarlas o hasta qué punto les afectaría o en qué capacidades no les afectaría. O sea, los chinos han estado muy pendientes de este conflicto porque asumen que la reacción por parte occidental sería muy parecida o idéntica. Y después, claro, se plantea otro escenario, que cuanto más dure la guerra, sus rutas comerciales se verían muy, muy dañadas y puede que de alguna manera Taiwán comenzase algún tipo de ataque a operaciones, a barcos mercantes chinos en algún sitio, que incluso tengo comandos en algunas islas estas del estrecho de Malaca, que son zonas, por ejemplo, hay una zona que hasta hace no mucho era de piratas, y si era de piratas puede ser perfectamente en el estrecho de de Malaca estatales. eso justo, de piratas estatales o provistos, sí. Que países zona, ejerzan acciones de piratería, como ya se dieron en el pasado, que no estamos descubriendo nada de lo que venían a ser los corsarios o los... Pues esta zona por aquí. Claro, las patentes de corso. Pues lo mismo, o sea, el estrecho de Malaca concentra tanto... Sobre todo el tema del combustible para China. O sea, la mayor parte del combustible que entra en China, procedente de los países del Golfo Pérsico, llega por ahí y obviamente a nivel global es
uno de los puntos débiles de la economía china el cerrar esa vía de acceso al mar de la China Meridional. Sí, sí. Y después Entre la esto, salida, más claro. a nivel estratégico, sí, a nivel estratégico, todas las fricciones que tiene con los países vecinos, no solo con Corea del Sur o Japón, sino con Filipinas, incluso el acercamiento que este rearme chino ha tenido, el acercamiento, digamos, de Vietnam a Estados Unidos, a pesar de que es un régimen, digamos, bastante Sí, sí, parecido al sí. chino, también es importante. Bueno, también hay que recordar que justo al acabar la guerra de Vietnam, los chinos invadieron Vietnam. Efectivamente, el norte Hubo una guerra el poco norte de conocida. Vietnam, claro, porque durante el conflicto apoyaron al Vietcong Sí, y sí. al ejército norvietnamita, pero una vez que bueno, que se establecieron en el poder los vietnamitas, digamos, comunistas, los chinos pretendieron ejercer Ahí una hubo, ahí tutela. hubo un problema con los gemelos rojos. Los gemelos rojos Claro, los de eran muy Laos, sí, amigos de China, pero Camboya, se llevaban muy mal con Vietnam. Entonces, por culpa de sí, ellos sí, hubo ese rifirrafe, que es la sí, última sí. gran guerra o la última guerra de China. Y Sí, es un desastre la porque invasión vietnamita de Laos, la mm, invasión china del norte de Vietnam del Norte, bueno, sí, sí, más aparte el estado permanente de guerra que tiene con la sí, India, sí, que yo creo que es sí, el gran claro. actor que se le olvida a mucha gente de que desde 1949 están en guerra de facto, no hay un tratado de paz que haya dirimido las cuestiones territoriales que tienen en la zona del Himalaya y bueno, la India, por mucho que la gente asemeje que el bloque ese de los BRICS es muy homogéneo y se llevan todos muy bien, nada más lejos de la realidad. O sea, China e India están técnicamente en guerra, tienen constantes fricciones en esas zonas que reclaman ambos. Y para la India y para China, el otro es un adversario geoestratégico de primera magnitud. O sea, Sí, sí. alguien a quien que no te interesa que esté ni bien ni fuerte. O sea, que estoy seguro Sí. que Taiwán tiene bien trabajada una posible alianza con India, bueno, en caso de un hipotético conflicto que a día de hoy es muy hipotético. Hablan aquí si conocemos algo del trimarán chino, que bueno, es este barco tipo bueno, o sea, algún tipo de fragata, algo así, ¿no? No es muy grande. Sí, a lo mejor se parece a alguno de los Al estadounidenses de estadounidense, la clase sí, esta. el que es autónomo, el que en teoría iba él Sí, solo, ¿no? No sé. sí, sí, o los trimaranes estos que hicieron de la clase, sí, ese. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, que esto al Estados final, Unidos ya bueno, construyó una serie de buques de este estilo, bastante caros, por cierto. Sí, sí, muy interesantes por el tema de este casco, es el el tema de velocidad estadounidense. a alcanzar, con capacidad, con una buena capacidad de transporte en bodega. Mm. Sí, es ese. Este es el estadounidense. Y sí. Y la clase, pues, a ver si no tal. Eso, es que esto es la clase Independence. Independence. Sí, Mira, al aquí se mismo ve tiempo lo que tú hicieron dices. sí, sí. Otra clase que al final la terminaron cancelando, que eran también una serie de barcos como furtivos, Ujú. pero digamos, lo estaban haciendo de manera simultánea y la verdad que se paralizó una de ellas, que si no me equivoco es la otra, la otra La furtiva era. clase. Y después tenían esos barcos que eran Estaban como muy enfocados drones. en la guerra costera. En la guerra costera, pensándolo mucho en el tema de un posible conflicto naval en el Golfo Pérsico contra los iraníes. ¿Y Los cuál buques era de el acción costera, barco que los llamaban. que era autónomo, que no Mm. tenía tripulación? Sí, es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, no me sale, pero bueno, sí. Es que era parecido, ¿no? Mm. A ver si lo encuentro. El Sea Pero Hunter, que no este, sí. tendrá Estados Unidos No, no, no. con lo que No, invierte en no, defensa. no, era este. Es este. Yo creo que tiene todo un poco. Bueno, pues no hay más preguntas, Guillermo, por lo tanto finalizamos. Espero que vuelvas algún día aquí a Belum Artis a ponernos un poco al día Cuando usted de quiera. escenarios geopolíticos, ¿no? Militares, tácticos, novedades también, ¿no? En cuanto a uso de armas o armas que tú puedas contarnos. Es todo un placer, Guillermo, saber que nos oye gente que sabe, que conoce el tema en profundidad. Es un orgullo, ¿no? Saber que este programa de gente normal, que viene
gente que sabe. La verdad que me emociona, ¿no? Saber que al final militares seguís el por canal, seguís los supuesto. programas. Es de nuestro Y interés y, bueno, lo único que quería, aparte de agradecerte la oportunidad, era mandar un afectuoso saludo a mis compañeros y amigos del hilo de seguimiento del conflicto de Ucrania, de Foro Coches, que han sido los que han posibilitado que tú y yo estemos en contacto y hayan dado pie a esta colaboración. pues muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos los que estáis ahí y especialmente al seguidor que me habló de ti. Muchas gracias y espero que vuelvas. Gracias. Y a todos los oyentes, Cuando os pido queráis. como siempre, que deis a me gusta, dejéis un comentario y también, como no, que compartáis en las redes sociales, pero especialmente a los amigos tomando un café, les digáis, si te gusta la historia, ve un Artis Historia Militar. Si quieres saber lo que pasa en este, no puedo decirlo, cada vez más convulso mundo, ver un Artis, actualidad militar y geopolítica. Por desgracia, vamos a vivir momentos muy convulsos, muy movidos a nivel geopolítico y estaremos aquí para contarlo, intentar entenderlo juntos lo que está pasando y también, pues, como decía Kit Calm, ver un Artis, ¿no? Mantente en calma, ver un Artis. Muchas gracias a todos. Voy a hacerme una camiseta con eso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.